Hi, I'm Borja the Gay Explorer, and a few months ago I decided to quit my job to travel the world and become a travel blogger. But there's a plot twist. I'll be going on a date with a guy in each city where he'll show me around, take me to his favorite spots, and discuss LGBTQ+ issues. Did you ever dream of traveling the world, of learning from people's life stories, and of having a great time while doing so? Then come and join me on this amazing journey. Hey guys, I'm Borja the Gay Explorer, and we're at the airport right now and we're heading to Chile. Chile is one of my favorite destinations on the whole trip, just because I'm going to be staying with the best friend of mine from university. We studied together in Switzerland and we were like cramming for exams, like doing all-nighters, working on projects and stuff. So it's going to be very nice to see her again. We met 4 years ago, and now they're making an announcement. Anyways, so we met a long time ago, and then we saw each other 2 years ago in San Francisco. So now I'm super excited to see her again. And yeah, she's going to show me around. I'm going to be crashing at her place, so it's going to be quite a local experience, which I'm very much looking forward to. And then after, we're going to try to go on a date with a guy. His name is Victor, and I met him like a few months back actually in Barcelona. So we started talking, and then he was like, oh, I'm from Chile, blah 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 blah, and I'm like, hey, I'm going to Chile. So we exchanged numbers, and now I'm going to try to convince him to join me on this project and be part of it. But if he does, this is going to be a Spanish-based episode because he doesn't speak English. I'll do my best to put subtitles over there to make sure everyone understands what we're talking about. Exciting! Hello. Off we go. Okay, so we're done with the last control, and now we get to my friend, and we need to find her letters. Okay guys, we're gonna catch up. I'll go on later. Hey guys, we're on our way to meet Victor. Victor's gonna be our date here in Santiago de Chile, and it's gonna be great fun, I hope. He didn't really tell me what he's prepared, but I told him that I wanted to be full-on tourist and see what's quintessential in Santiago de Chile. So I'm very excited, and in the meantime that I get there, watch his presentation of who he is. Hola a todos, soy Víctor Silva. Tengo 29 años y vivo en Santiago de Chile. De profesión soy actor y también bailo, hago obras de teatro, actúo. Y he vivido en Santiago durante toda mi vida, a pesar de que me he escapado un par de veces a otros lados. Ahora me voy a encontrar con The Gay Explorer, así que vamos a ver cómo nos va con eso y le voy a presentar la ciudad. I'm here with him now. From now on, this episode's going to be in Spanish, and now he's going to turn me around a little bit. I don't know where we're going to go exactly, but I leave it up to him. ¿Vamos? Vamos. Venga. Ahora te voy a llevar a mi lugar favorito. ¿De acá? No es uno de mis lugares favoritos, pero me gusta pensar en ese lugar. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué todo el mundo tiene banderas puestas ahora? Porque estamos en los últimos días de septiembre. Ok. Y en Chile se celebran las fiestas patrias el 18 y 19 de septiembre. Que en realidad no se deberían celebrar ahí, sino en febrero. Pero porque en el 18 de septiembre se reúne la primera Junta Nacional de Gobierno. Entonces todo el mundo pone las banderas durante el mes de septiembre. Durante el mes de septiembre, que es una especie de ley también. ¿Tú viviste en Argentina? Tuve 3 meses. 3 meses. Me fui a estudiar, a vivir, a trabajar, a lo que fuera. Culturalmente, a diferencia de Santiago, ¿Sí? Es gigante. ¿Te chocó? Sí, porque yo siendo actor tenía una cantidad de posibilidades, ¿cómo te ves? Por hacer, de talleres, de seminarios, de ir a ver obras. Y acá en Chile, si bien existen cosas, no es tanto como sucede allá.
Allá hay librerías que están abiertas toda la noche para que Ya. uno pueda ir a hacer actividades. Como que en general la actividad cultural allá se mueve durante el día, durante la noche, de lunes a lunes. Sí. Y aquí en Santiago, en Chile, es más reducida. ¿Y ahora cuánto tiempo llevas acá en Chile? Ahora llevo 2 años. 2 años. Sí, o sea, desde que volví de esa fecha. Terminé mi carrera y junto a 2 amigos nos fuimos a viajar para allá. Había que disfrutar. Claro. Aparte habíamos terminado nuestra tesis, nuestros proyectos y fue el momento clave para poder ir a aprender otro tipo de cosas. De hecho, con ellos también son con los que trabajo hoy en día ¿También? acá. ¿Y entonces hacéis como obras juntos y cosas así? Con una, por ejemplo, somos fundadores de una corporación cultural. Ajá. Que se llama Motor de Búsqueda. Sí. Somos una especie de gestionador de proyectos también dependiendo de las actividades que se necesiten en ciertos barrios o en ciertas comunas. Si hay un déficit en Chile es justamente eso, que no hay investigación ni hay experimentación de muy pocas cosas, en realidad. ¿Y este qué parque es? Este es el parque forestal. Abajo hay un pantano antes, entonces por eso ok. hay tanta vegetación, tantos árboles que crecen rápidamente. ¿Y es muy grande el parque o no? Porque parece enorme por acá. Sí, es muy grande. Es muy grande. Pero ahora nos vamos a ir por el lado de allá. Quizás te puede interesar la universidad donde estudié. Ahí empecé mis primeros pasos como actor. Fíjate. ¿Ah, sí? Salí de un colegio católico y hoy en día no reniego de eso porque creo que fue un punto muy importante del crecimiento de mi vida, crecimiento valórico, de mis amigos, etc. Sin embargo, esto que como buen colegio católico reprimían todo tipo de homosexualidad. ¿Pero tú eres gay? Sí, lo soy. Entonces yo creo que ese sentimiento estuvo muy presente durante mucho tiempo hasta que llegué a estudiar teatro. Ok. Y cuando llegué a estudiar teatro, la primera pregunta que me hicieron fue: ¿eres gay? ¿Ah, sí? Sí. Y mi respuesta fue: sí, lo soy. ¿Así tal cual? Saliste Sí. del armario. Y desde ahí- Fuiste a la universidad, te preguntaron si eres gay y tú sí. Y desde ahí no paré. No paré más. Hasta ahora. Hay que puro pasarlo bien. ¿Sí? ¿Habías hecho algo con chicos antes o no? Sí, había chicos. Promiscua. ¿Tú no? No, jamás. Jamás, Ay, imagínate. jamás. Hasta el matrimonio, ¿no? No, nada. Ingenuidad pura hasta el matrimonio. Exacto. Si se te ve una persona casta, Buena. pura. Sí. Virgen. ¿Qué universidad es esta? Esta es la Universidad Mayor. Universidad Mayor. Ahí vamos. Así que aquí viví toda mi vida. Hola, Albi. Hay una amiga. En esta universidad viví, yo creo, todas mis transformaciones. ¿Sí? Como actor, como persona, joven a adulto. Es este espacio en el que conservo muchas historias porque obviamente pasaba mucho tiempo aquí en Sí. clases, ensayando. Entonces es súper importante para mí porque lo miro y justamente se me generan recuerdos, se me vienen a la mente recuerdos Sí. con mis compañeros, con amigos con los que trabajo hoy en día, de amores, de historias, de Sí. celebraciones, de muchas cosas. O sea, es un espacio muy especial este. Sí. Oh. Muy- Y estás compartiendo con nosotros. ¡Tarán! Tenemos que comer, así que no sé dónde vamos a ir, pero vamos a encontrar uno. Ok. ¿Ya? Vamos, vamos. Pues ya llegamos. No. ¿No? Pero vamos a hacer un paréntesis. Ok. Vamos a entrar a la Pérgola de las Flores, que es un lugar muy bonito y que tiene una historia. Mire, vamos y te los cuento. Ok. La Pérgola en sí tiene una historia en Chile. Que hay una iglesia que se llama la iglesia de San Francisco que está en la Alameda. Vale, yo me llamo San Francisco. Bueno, ¿En serio? Francisco de Borja. Esa iglesia tuya tenía al lado la pérgola, pero el alcalde de ese tiempo decidió sacar la pérgola de ese lugar y trasladarla a este otro sitio. Hay una obra de teatro que se llama La Pérgola de las Flores, de una autora que se llama Isidora Aguirre, que es muy importante. Quizás no es su obra más importante, pero sí es conocida aquí Ok. por esto, justamente, porque es un musical muy bonito que habla de este lugar donde se venden flores, de las pergoleras, cómo preparan las flores y que puedes ver tú, son muy bonitas. Sí. Pero ahora vamos a continuar nuestro camino y vamos a ir a almorzar. ¿No me vas a comprar ninguna flor? Tú deberías comprarme una. Hemos llegado al mercado La Vega Central. Ah, huele a comida ya. Sí. Lugares para comer. Venden frutas, Sí. verduras, abarrotes.
donde llega toda la fruta, por ejemplo, de cada mañana, vienen a comprarla acá los vendedores de Santiago y se la distribuyen por todo Santiago. Ah, ¿y aquí vamos a comer? Y aquí vamos a comer. Muchas gracias. Comida servida. ¡A comer! Pues lo que te decía, en España siempre comemos pan. Y a mí me encanta. ¿Qué pan has probado acá? Es muy famoso en Chile porque se llama marraqueta. La marraqueta es como el clásico chileno, pero que se llama de distintos nombres. Ponte tú, en el norte se llama pan batido, acá le dicen marraqueta. ¿Y por qué es tan popular? Imagínate eso saliendo del horno con mantequilla. Una cosa, pero deliciosa. Una marraqueta es eso. Eso es una marraqueta. Esto es la mitad de una marraqueta. Yo tengo que comer esto, ¿no? Ah, te lo vas a comer. Pero clavo. Con el cuchillo. Choclo. Uy. De nuevo. Choclo. Que es como el maíz. Es maíz. Es maíz. Del choclo se hace el pastel de choclo y la humita, que son maravillosos. Chupa, chupa. Muy bien chupado. Vamos a conocer un barrio que se llama Yungay. Me gusta. Un barrio que se llama Yungay. Yungay, que es uno de los barrios más populares de Santiago, bro. Es bonito. ¿Sí? Ok. Pues vamos. Como vamos un poquito tarde, hemos decidido coger un Uber y así llegar antes a nuestro destino. Esta es la plaza Yungay, que es donde está el monumento al roto chileno. Ahí ya. Ese que se ve. Ese. Y yo dónde estoy. Ahí. Ese es el roto. Te lo ganas, ¿sí? Sí. ¿Aló? No te preocupes, no voy a poder ir, eso sí. Vayan, mejor váyanse y así vemos la reunión otro día. ¿Y no pasa nada si nos cogemos así? No. Depende del barrio en el que estés. Santiago de Chile, ¿cómo está en este tema? Nacionalmente hay propuestas de que se avance un poco. Sí. En que uno puede asumirse o decir que es gay sin ningún problema y vivir la vida tranquilo. Sí. Sin embargo, hay una población que oculta eso bajo el sí, lo acepto, pero te prohíben hacer ciertas cosas en la calle o te miran feo, o igual te gritan Ok, sí. algo. Se siguen matando gente aquí, se siguen matando ¿Sí? homosexuales. Sí. Sí. Qué horror. Que es necesario tener un cambio respecto a las políticas del Estado, como sí algunas se están haciendo, pero también de mentalidad de la gente. Es decir, como, bueno, ¿qué te molesta si es que un hombre quiere amar a otro hombre, si una mujer quiere amar a otra mujer? Es amor, chao. Como, no te metáis en su vida, tú preocúpate de la tuya. Entonces aquí sí que te puedes besar, aquí puedes ir cogido de la mano, como me está cogiendo así. Me gustaría no tener ese temor en realidad. No te sientes seguro en tu propia ciudad. Exacto. Así que ojalá que algún día se abra la cabeza para poder debatir Sí. con altura de mira. Y aquí te puedo besar. Oh, guapo. Hi, I'm Borja the Gay Explorer, and if you like this video, remember to click like, comment below, or subscribe. If you want to explore more, then go check out my channel and follow me on social media. Thanks for watching!